Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. Y Nacional Monte de Piedad ya existía. ¿Y qué hacen? Lo correcto, ayudamos. Empeño. ¿Y con el interés? Ayudo. ¿Y a quién ayudan? Mujeres embarazadas, fundaciones de ceguera, en fin, más de 500 instituciones de asistencia privada. Pero esto no es negocio. Por supuesto que no, porque tenemos la tasa de interés más baja del mercado y con tu empeño ayudas a millones de mexicanos. Nacional Monte de Piedad. Ayudar es nuestra historia. ¿Y tú qué esperas para ayudar? Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en este espacio, en Estado de los Estados, en este día. Tenemos una invitada muy especial, ella es Tania Rivas, ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Monte de Piedad, sección 12, en la ciudad de Chihuahua. Y enfrentan, bueno, pues como muchos trabajadores en varias dependencias, tanto privadas como de gobierno, esta situación de abuso laboral por, pues, tratar de quitarles el empleo sin darles la oportunidad de tener todas las prestaciones y sobre todo de seguir trabajando, Tania, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estar con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy bien. Ahí está Hugo Trejo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, y déjenme decirles que tenemos un interés muy particular, Tania, por dar a conocer esta situación, porque pues el señor González Durán y yo somos asiduos visitantes del Nacional Monte de Piedad desde hace muchos años. Sabemos de su funcionamiento, también tuvimos la oportunidad de conocer de su lado corrupto, también de estos movimientos que se gestaron en torno al personal de esta institución y que después dieron origen a que se manoseara todo aquello que tenía que ver con la Junta de Asistencia Privada, que quedó en manos de este yucateco Jorge González. ¿Te acuerdas cómo se llama? Sí, creo que se apellidaba Lizama o algo así, no recuerdo muy bien. Lizama Garma. No. Este señor, que inclusive es el brazo derecho del doctor Simi, hombre. García Lizama. García Lizama, así es. García Lizama. García Lizama intervino ahí, hizo una serie de movimientos, se quedó con la Junta de Asistencia y bueno, quienes tuvimos oportunidad de conocer sus oficinas eran lujosísimas en Polanco, tenía obras de arte, que me supongo que algunas eran extraídas del Museo del Nacional Monte de Piedad, en fin. Y ahora nos enfrentamos con que esta institución, que fue creada para auxiliar a quienes necesitaban dinero de inmediato, y que durante muchos años sirvió para que los albañiles, los trabajadores de la construcción, los sastres, quienes tuvieran un oficio y tuvieran una necesidad económica inmediata, pues los sastres, las costureras iban a empeñar los géneros, las cabezas de las máquinas de coser, los señores plomeros, carpinteros, etcétera, sus herramientas, y de repente pues ya nada de eso se acepta, solamente alhajas, autos, casas, y los intereses, bueno, dejaron de ser congruentes con lo de Monte de Piedad, se convirtieron en Monte de Impiedad, y bueno, ya tampoco, como lo hacían antaño, dan cuenta de hacia dónde dirigen o envían las utilidades que reciben. Pero pues, regresando a esto, ahora resulta que vuelve el maltrato a los trabajadores, Tania, vuelve esta situación que amenaza con de nueva cuenta enturbiarlo todo y llevarlo ahora, ¿a dónde?
cuando ya no está García Lizama. ¿Han ustedes previsto todo esto, todos estos movimientos? ¿Qué pasa, Tania? Por favor, dinos. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. Como bien lo comenta usted, Lilia, esta institución tiene más de 200 años al servicio del pueblo. Ha sido ahora sí que el refugio de muchas, cuando ha sido tiempo de necesidad. Acabamos de pasar una pandemia donde lejos de cerrar sus puertas, fue también un alivio para quienes en el momento perdieron su trabajo por la lamentable pandemia. Y así a lo largo de la historia, ¿verdad? Pues ha sido una casa de empeño de una manera altruista también, porque pues todas las ganancias van a dar a los lugares de asistencia privada, como por ejemplo es el Teletón, asilos de ancianos. Propiamente aquí en la Sierra Tarahumara hay una asociación. Desde hace más de un año, la institución nos ha venido diciendo que ya no es un mercado viable el empeño, por lo que el pasado mes de agosto interpuso una demanda de carácter económico, donde manifiesta que es imposible conservar el contrato colectivo de trabajo que actualmente nos rige y que tiene más de 56 años y logrado gracias al esfuerzo de los antecesores de los luchadores sociales que han estado antes que nosotros. Nosotros estamos como personal sindicalizado en la mejor disposición de llevar a cabo cambios que sean necesarios para que esto siga funcionando, para que Monte de Piedad ahora sí que llegue a la perpetuidad, que es para lo que está hecho. Sin embargo, la actual administración hace hincapié en que no es posible mantener este contrato colectivo de trabajo y, como le reitero, su posición es liquidarlo por completo, hacer una recontratación solamente del personal que para ellos sea necesario, y lógico que ya sería pues bajo las normas de la Ley Federal del Trabajo, que lamentablemente sabemos pues están muy limitadas. La inflación sigue creciendo día con día y simplemente el trabajador sigue siendo quien es la parte productora del país y los menos beneficiados con estas leyes. ¿Están en huelga, Tania? No, de ninguna manera. Nosotros seguimos dando el servicio. De hecho, el año pasado, en el 2021, la base trabajadora, en conjunto con nuestro dirigente sindical, el licenciado Arturo Sayún, creímos que era más conveniente seguir dando el servicio a toda la gente que lo requiere antes que hacer un cierre, y retiramos nuestro pliego petitorio en aras de seguir dando el servicio. Así es que desde ¿De cuántos trabajadores es la base del sindicato? Somos 2.555 trabajadores a nivel nacional, repartidos en cada una de las entidades de la República Mexicana. Más bien quedan solamente 2.500, porque eran muchísimos más hasta la llegada de este sujeto, de García Lizama. Nada más recordemos que solo las instalaciones que se encuentran en el Zócalo de la Ciudad de México tenían pues por lo menos 200, 300 trabajadores, porque no es solamente los valuadores, sino los que están en los centros de módulo de venta, que en el caso de la Ciudad de México pues era prácticamente toda una manzana. Están los administrativos. Fíjate que parecería mentira, pero solamente el museo del Nacional Monte de Piedad pues ocupaba por lo menos 20 empleados, ¿no? Era un museo en donde se exhibían hasta los hábitos de sacerdotes y no hábitos, esta vestimenta que utilizan para las ceremonias, los matrimonios muy fastuosos, etcétera. Hasta esos llegaron a estar empeñados, fíjate, porque tenían hilo de oro. Sí, sí la recuerdo. De hecho, me gustaría mencionar que actualmente tenemos 600 plazas vacantes que no han sido cubiertas precisamente por la administración, como usted bien lo menciona, por el hecho de que también es muy importante reiterar que durante la pandemia, pues por motivos de salud,
algunos compañeros fueron retirados como lo marcaba la Organización Mundial de la Salud. A raíz de eso, la administración dice que puede trabajar con muchos menos empleados. Lo que no contempla es que los compañeros que se quedaron a dar el servicio dieron ese extra precisamente para sacar a Nacional Monte de Piedad. Por eso menciono que nosotros como trabajadores sindicalizados estamos en la mejor disposición siempre de trabajar lo que sea necesario, de llevar a cabo las acciones para que esto siga y permanezca, sobre todo porque sabemos que la gente es la que más puede resentir el perder este servicio. Pero además es un contrasentido, porque precisamente en la pandemia es cuando hubo mayores necesidades económicas. La gente, inclusive aquellos que eran retirados de sus empleos, sabemos muy bien que el Seguro Social solamente cubre una parte del salario en la incapacidad, no lo cumple completo. Y además, pues había que comprar medicinas para quien estuviese mal de COVID. Y aquellos que tenían a su gente enferma, en fin. El Nacional Monte de Piedad y en general las casas de empeño, pues tuvieron grandes cantidades de objetos, de prendas, que por desgracia tampoco se recuperaron y que entonces para ellos pues ya significa una ganancia, ¿no? Claro. Ganancia. El hecho es que precisamente Nacional Monte de Piedad se mantiene, es un préstamo, pero con garantía. Al ir a dejar yo mi artículo, pues la institución está garantizando que si yo no tengo la posibilidad de regresar a desempeñarlo, porque es la intención de toda la gente, lamentablemente, pues a veces no podemos prevenir lo que va a pasar en meses. Uno va con la intención de dejar aquel anillito que le dejó la abuela, el de 15 años que dieron los papás, máquinas de coser, como mencionaba usted bien, que es ahora sí que la herencia de generación en generación. Y la intención es volver por las cosas, porque muchas veces no solo es el valor comercial que estas representan, sino también el afectivo. Y sin embargo, pues las circunstancias, la inflación del país, todo lo que se nos va presentando, impide que regresemos a recoger esas prendas. Entonces, en Nacional Monte de Piedad lo que hace es, una vez pasado el ciclo que se le permite a la gente, que son 5 meses, regresar. Entonces, esas prendas pasan a las almonedas, que son las salas de exhibición, donde usted puede pasar a ver la mercancía y adquirir alguno de los productos que también es más económico que en cualquier tienda departamental o bien en las joyerías. Sí, pero además el monte cobra el tiempo que tuvo almacenada tu prenda, ¿no? Sí, por supuesto. Otro porcentaje de interés, el tiempo de almacenamiento, y bueno, hay la oportunidad todavía de que aquel que empeñó vaya por lo que le llaman demasía, que es una vez tomados en consideración todos estos pagos, bueno, pues si se vendió y te quedaron 2 pesos, dicen que te los devuelven. Pero bueno, de una o de otra manera, el monte siempre va a tener garantizado su dinero, ¿no? Lo cual también, bueno, pues es su forma, es su ventaja, y en su momento fue una fuente de auxilio. Pero en el presente ya no se admiten las cabezas de las máquinas de coser. Pues relativamente ahora se inclina más hacia la tecnología, que es lo que está en el mercado, videojuegos, computadoras. Exacto. Sí, así es. Todo lo que sea tecnología, teléfonos celulares. Costureras que se quedaron sin trabajo y sin dinero. Seguimos teniendo plomeros que tienen sus buenas cajas de herramientas, con sus llaves Stilson, con todas estas cosas que antes el Monte de Piedad las recibía. Ha limitado ese refrigeradores. Bueno, recibían hasta estos, ¿cómo se llama? Donde escupes. Bueno, escupiteros o como se llama. Pues quiero que sepa que hubo un tiempo que se conservaban en las casas, en las grandes mansiones, y que eran de porcelana con grabado, con filo de oro alrededor,
Te digo porque las oficinas del director del Nacional Monte de Piedad en México tenían los escupitajos esos en el piso, los tenían de adorno. O sea, había una serie de artículos que no dabas tú, no te imaginabas, pues, ni siquiera que podrían haber existido con esa calidad y con el remate de oro. ¿Te acuerdas, González Durán? Pues sí, me acuerdo todavía de algo. Oiga, Tania, el Monte de Piedad, como usted dice, y como dice la publicidad, pues es una institución de beneficencia pública, que sirve a la beneficencia pública, cuyas utilidades van hacia diversas instituciones de esta naturaleza. Sin embargo, yo creo que para las personas que tienen necesidad de empeñar sus prendas u otros artículos, resulta muy oneroso y creo que muchas personas, no sé la cifra, se ven prácticamente imposibilitados de desempeñar porque los intereses son los más altos del mercado, son más altos que los intereses bancarios. ¿Por qué se da esta situación? Pues mire, lamentablemente la actual administración de Nacional Monte de Piedad son empresarios enfocados y han trabajado en ese ramo y piensan que Nacional Monte de Piedad es lo mismo. Simplemente el día de hoy, por ejemplo, ya no se clasifica a las prendas que la persona pueda llevar a empeñar. Hoy en día se clasifica a la persona como tal. Me refiero a que si usted por alguna situación, un descuido, el día en que le tocaba retirar su prenda no era día de pago, aquellas personas que cobran por quincena, una serie de situaciones que se puedan presentar. Si usted deja pasar una prenda a la venta, esto le genera a usted que para el Nacional Monte de Piedad usted ya no sea una persona tan confiable, por lo que ahí viene la variación de intereses más altos a quien tiene una menor clasificación. Ellos va desde bronce hasta platino. Y volvemos, el préstamo es por garantía. Una prenda debería de valer lo mismo en las manos de usted que en las mías. Sin embargo, si usted fue oportuno en hacer sus pagos, usted va a estar clasificado como una persona platino y por lo tanto su préstamo será mayor y le cobrarán menos intereses. En cambio, si yo tuve la dificultad y en el tiempo establecido no tuve la oportunidad de hacer el pago, entonces mi prenda pasó a la venta y aún y cuando yo la recupere, ya voy a estar clasificado como una persona tipo bronce, lo cual quiere decir que no soy tan confiable para hacerme un préstamo. Y al momento en que yo quiera volver a empeñar otro artículo, me van a prestar menos del valor intrínseco de la prenda y por lo tanto me cobrarán más intereses. Híjole. O sea que los criterios ya son más que nada financieros y bancarios, más que de beneficencia. Así es lo que le digo, la actual administración creemos que perdió un poco el sentido de para qué es Nacional Monte de Piedad. Se supone que la misión de Nacional Monte de Piedad es estar ahí para cuando la gente nos necesite y poder ayudarle en esas tribulaciones con un préstamo oportuno, eficiente y que sea capaz de resolver sus necesidades. Esto y estas utilidades, entonces el Nacional Monte de Piedad es una institución que obtiene muchas utilidades. Estas utilidades se reflejan en el beneficio para sus trabajadores. De ninguna manera. Nosotros, como le comentaba al principio, desde el 2020 no tuvimos aumento, argumentando ellos, ¿verdad? Es lo que le digo desde el pasado año, que el contrato ya de por sí es muy oneroso, que ya no es viable mantenerlo y que esa parte donde ellos consideran que van sus pérdidas es precisamente en mantener ese contrato.
Entonces, lamentablemente no hemos tenido ningún incremento de ningún tipo, ni salarial, ni en prestaciones sociales como podrían ser los vales de despensa, ayudas por algún tipo de anteojos, dental. Simplemente seguimos con las mismas prestaciones y pues con la intención, sobre todo el temor de toda la base trabajadora de perder nuestra fuente de trabajo en estos tiempos. En lo personal, pues ya lo perdí yo. ¿Tienen algún plazo fatal por parte de los directivos de Monte de Piedad para terminar el contrato colectivo o para llegar a un arreglo? El próximo día, 14 de noviembre, está emplazada la institución para llevar a cabo lo que es la revisión. Sin embargo, sí hay una amenaza latente, ya que el primero pasado de noviembre se notificó a 18 sucursales a nivel nacional que por ser inviables, a partir del 1 de diciembre, cerrarán sus puertas al público. Esto ocasiona la pérdida de empleo de aproximadamente 100 compañeros más, así como las familias que dependen de ellos y los servicios que puedan dar a la comunidad, porque, por ejemplo, en la ciudad de Comitán, Chiapas, es la única sucursal que existe en esa entidad, y la sucursal más cercana para Monte de Piedad ya sería hasta Tuxtla, que son 6 horas aproximadamente de camino, lo que conlleva esto a que la gente no va a poder pagar el transporte para ir a recibir un préstamo nacional en Monte de Piedad. Por lo tanto, esto quiere decir que los están empujando a irse a la competencia. Creo que no es la mejor. Puertas. Y la gente que tiene en remate sus alhajas, que podría recibir la demasía, porque eso sigue vigente, ¿verdad? Tampoco es tan así ya. Volvemos. Todo depende de la clasificación que tenga usted como cliente. Hay clientes que van a recibir todavía una demasía, hay clientes que ya ni siquiera esa oportunidad tienen por el nuevo esquema que ha implementado la institución. Por eso, ¿y quienes quieren empeñar a sus alhajas qué? O cierran la sucursal, ¿y qué? Y todavía no se vence mi crédito, ¿a dónde voy a ir a recuperar mi pieza? Pues es lo que le digo, pretenden ahí ahora sí que la intención de pasar todas esas prendas a Tuxtla Gutiérrez, que es donde hay otra sucursal, pero volvemos, hay que tener la conciencia de la distancia, que esto implica el costo de traslado. Si la gente fue a empeñar y le prestaron 2,000 pesos y resulta que para ir a recuperar, además de tener los 2,000 pesos más los intereses, va a tener que pagar el camión y perder trabajo porque tiene que ir en un día hábil. Bueno, pues esto ya va a hacer que estos señores se queden con todavía más piezas, ¿no? Ahora, ¿cómo esta situación en torno a los trabajadores, el primer despido masivo que hubo, porque ha habido varios escándalos en torno al Nacional Monte de Piedad? Recordemos también que inclusive uno de sus directivos estuvo en la cárcel, allá por los años 80. Así es, Ramírez Limón. Ramírez Limón, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a nivel sindical, hay una serie de situaciones que han perjudicado a los trabajadores, pero que también fueron transformando esa base de asistencia a quienes más lo necesitaban. Se fue perdiendo paulatinamente, ¿eh? Y ahora, bueno, pues los intereses del Monte de Piedad son similares a los que se pagan en las tarjetas de crédito, por ejemplo. Lamentablemente sí. Y también a eso me refería, que los intereses ya son muy onerosos y eso obliga, creo que a muchas personas a estar prácticamente imposibilitados de desempeñar. Es otro negocio, yo supongo que del Monte, Lilia, Tania, Hugo, sí, claro. Porque si no desempeñas, el Monte los vende y ciertamente no los vende al precio del mercado, pero al venderlos obtiene una utilidad adicional. Hay aquí otra trampa que enseguida les vamos a platicar a ustedes, pero nos vamos a un corte y vamos a aprovechar antes de que inicie el corte para mostrarles la manera en la cual
están despidiendo a los trabajadores. Hay un ejemplo grabado que ahora lo va usted a conocer. Enseguida volvemos. Buenas tardes, compañeros. Soy Tania Rivas, de la sucursal 24, soy la secretaria general. Les comento que el gerente en plena escalera, sin un notario público presente, sin el regional, sin un testigo alguno, me dice que le llegó su correo donde dice que estoy legalmente rescindida mi contrato. En este momento, siendo las... ¿Perdón? ¿Qué horas son? 2:30. Las 2:30 de la tarde del día 31 de octubre, pues paso a retirarme. Y seguimos en la lucha, no nos hacemos a un lado y vamos a estar todos bien. Aquí estoy y apoyo para todos, compañeros. Listo, compañeros, como se merece la compañera, con aplausos hay que... Y esto sigue. Con aplausos, por favor. A ver si puedo abrirla. Listo. Aplausos, por favor. Y lo importante aquí es la unidad entre todos. No nos tienen que tumbar porque acuérdense, este contrato no solo es mío, el contrato es de cada uno de nosotros y hay que cuidarlo y seguir adelante. Y gracias a todos, aquí seguimos en contacto. Adelante. Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi.
Quintana Roo vive. Estado de los estados. El collar de mamá se fue al monte y tuve para pagar el anillo. Volvió, se fue y tuve para pagar la recámara. Volvió, se fue y tuve para pagar el otro anillo. Volvió, se fue y tuvimos para pagar la cuna. El monte te ayuda a crecer con la tasa de interés prendario más baja y la confianza de siempre. El monte, nadie presta ni ayuda más. Estamos de regreso. Y Jorge, tienes toda la razón. Fíjate que no solamente en el Monte de Piedad, en las otras casas de empeño como Rafael, donde pues algunas otras que son locales, que se llaman Cash, no sé qué, en fin. Resulta que ya hay una lista de marcas de relojes, por ejemplo, para empeñar. Entonces ya no puedes empeñar el Citizen o el Timex o estos relojitos que costaban 3,000 o 2,000 pesos. No, eso ya lo olvidamos. Son Rolex, son Piaget, son estos que ustedes pronuncian muy bien y yo no. En fin, de lujo. Pero resulta que si los pierdes y que se supone que al otro día debieran salir a remate, pues ya no hay tal remate. Si tú hoy tenías que pagar tu boleta, no lo hiciste y llegas al otro día, apenas abrió sus puertas el monte, ya lo vendieron. Se quedan con todos estos relojes. Hay mucha gente que empeñó centenarios, se quedaron con los centenarios. Que es a los que menos se les perdieron los que pagaron intereses con la esperanza de recuperarlos. Ahí sí le hicieron un abono malo porque como el precio del oro es internacional, pues casi el préstamo equivalía a lo que hubiese significado que vendieras tu centenario. Pero en el caso de los relojes, González, sí tienes toda la razón, ¿eh? O sea, ya resulta después imposible recuperarlos y si lo quieres comprar o ir a desempeñar por unas horas, ya lo perdiste y ya lo vendieron. Yo no sé quién les pueda comprar de manera inmediata tanto reloj. ¿O no es así, Tania? Pues así es, lamentablemente a veces las mejores piezas son las que se llevan a una fundidora, ya tiene algunos años concentrando mercancía escogida que se va a una concentradora que también pues creemos que debe de ser ahora sí que un negocio, una entrada de dinero y que desconocemos en dónde está toda esa ganancia. En esa concentradora funden oro, quitan las piedras, se venden las piedras aparte, me imagino, o se fabrican otro tipo de alhajas y se venden a las joyerías, o algo hacen con todo eso, me imagino, ¿no? Pues esperemos y que por lo menos vuelva a circular el oro. Nosotros tenemos, la verdad, la creencia de que lo sacan del país. Entonces, pues si sacas la materia prima con la que trabajas, claro que es donde justifican la manera en que va a desaparecer el empeño de prendas de oro. Sacan del país. Pues esa es la creencia que nosotros tenemos, porque no sabemos a dónde va a dar toda esa mercancía que mes con mes concentran. Volvemos en piezas, pues, especiales sobre todo, y desconocemos ahora sí que cuál es la finalidad de eso. Fíjate que esto que dice la doctora es una situación muy inquietante, ¿eh? Porque va fuera del país. ¿Quién sabe bajo qué reglas toda esta, pues, todas estas fortunas? Se va el oro, se van los diamantes, se van las piedras preciosas. Es una situación esta muy grave, Lilia. Creo que aquí está una de las cosas que hay que averiguar. ¿Ustedes no se han dado a la tarea de averiguar? Tania, ¿no les incumbe?
Ciertamente ese es el responder. Ustedes dedíquense a trabajar y la administración se dedica a administrar. Son temas que para nosotros se puede decir que están prohibidos. Oiga, y ¿aquí tiene algo que ver el gobierno en esta institución? Nacional Monte de Piedad no tiene dueños. Se regula por la JAP, que es la Junta de Asistencia Privada en la Ciudad de México, pero ciertamente la JAP también está regulada por lo que es el gobierno federal. Esa es la intención de nosotros al hacer llamado al gobierno, ¿verdad?, de que investigue, de que audite a Nacional Monte de Piedad qué es lo que está pasando hacia el interior y sobre todo el poder salvar a una institución que tiene tantísimos años y que ha sido el sustento de muchas familias a través de la historia. ¿Existe dependencia de que desaparezca el Monte de Piedad? Pues la verdad en este momento lo desconozco, pero viendo las intenciones de ellos de seguir cerrando sucursales, de cambiar la manera de operar de Nacional Monte de Piedad, pues lamentablemente creo que esa es la intención y sería muy triste porque don Pedro Romero de Terreros, quien fue el fundador de esta gran institución, lo hizo con la intención de que esto es uno de sus mandatos, que haya perpetuidad, que siempre exista ese lugar a donde la gente pueda acudir. Entonces sería muy triste, pero lamentablemente pues volvemos, creo que lo están enfocando más hacia el lado empresarial, como lo mencionaban ahorita, hay anuncios que ahora sí que dicen de una nacional financiera, entonces pues eso nos lleva a que si va a operar de una manera diferente, va a perder el sentido para el cual fue creado Nacional Monte de Piedad. ¿Qué dependencia o qué autoridad? Es grave para la historia del país la desaparición del Monte de Piedad, cuya posibilidad ustedes ven. Y este gobierno que se asume como a favor de los pobres, a favor de los desprotegidos, ¿qué hace para apoyar a los trabajadores? No solo a los trabajadores, a la institución en general, que a lo largo de la historia le ha hecho bien a mucha gente, pero no ahora. Ahora ya cambió su sentido y su razón de ser. ¿Qué ha hecho este gobierno? Mire, de momento aún nada. La pasada semana, el día 3 de noviembre, nuestro Comité Ejecutivo Nacional estuvo en la Cámara de Senadores solicitando la intervención como comité de trabajo. Se ha mandado una carta a la secretaria del Trabajo, la licenciada Luisa María Alcaide, para solicitar su intervención y la propia intervención, si es necesario, del presidente de la República Mexicana, precisamente para que lleve a cabo las gestiones necesarias donde pueda permanecer tanto la institución con las puertas abiertas al público como la fuente de trabajo para todos los que dependemos de él. Pero si aterrizamos a la realidad, vamos a ver, el Nacional Monte de Piedad no tiene un dueño, no tiene un propietario. Depende del Consejo de la Junta de Asistencia Privada. Primero que nada, hay un patronato conformado por 7 personas, entre ellos un descendiente de don Pedro Romero de Terreros. Pero volvemos, es clase empresarial que creo que está perdiendo el sentido de la finalidad de Monte de Piedad. Posteriormente, al patronato lo rige la JAP. Una dependencia y una aprobación de esta Junta. ¿Y en qué se ha convertido esta Junta? En un gran negocio. Porque esta Junta, al igual que regula las actividades del Monte de Piedad, también tiene las de los destinos de la Lotería Nacional, la de otros, de pronósticos, de todos aquellos que van a la asistencia pública, las donaciones inclusive de la Cruz Roja, las donaciones que recibe el sindicato de la ANDA, por ejemplo, porque asistencia privada también hace un esquema de cuáles son las instituciones, las dependencias, las empresas, las organizaciones que pueden recibir beneficios
de las utilidades de este grupo de entes pues, que pertenecen a la Junta. Pero en la Junta el gran negocio es la extensión de recibos exentos de impuestos. Si se reciben, en el caso de la Cruz Roja, por ejemplo, donativos de 100,000 pesos, pues se venden recibos por 2 millones, ¿sí? Y se les venden a las empresas. Y lo mismo hacen con una serie de instituciones, y lo mismo hacen al momento de repartir los recursos. A la ANDA, inclusive, que le entregaban recursos para la casa del actor, de repente ya no quisieron aceptar la firma de una cifra mucho mayor a la que realmente les entregaban. Y entonces les cancelaron la entrega de las asistencias para la casa del actor. Entonces, así tenemos un montón de ejemplos de cómo se ha venido prostituyendo y ha caído en la corrupción. También instituciones como el Monte de Piedad, y no nos explicamos cómo es posible que no ahonden en este tipo de investigaciones. Ahora, esto de que servía a los más pobres, eso ya se acabó hace mucho tiempo. Recientemente fui a darme una vuelta por el Monte de Piedad que está aquí en la avenida López Portillo, en la ciudad de Cancún. Y saben ustedes que para remate tenían brazaletes con un costo de oferta de 320,000 pesos. Anillos, cuyo precio de venta eran 140, 130,000. Churumbelas que costaban arriba de 90,000 pesos. Juegos de aretes. ¿Las churumbelas son primas o parientes de los churumbeles de España? Son las hijas. Son las hijas que te pones en el dedo. Que te dan cuando te casas por el civil. Bueno, entonces se da uno cuenta que ya no necesariamente fueron los más pobres, ¿eh? En la pandemia, quienes no tuvieron recursos para sostener sus niveles de vida, pues llegaron al Monte de Piedad, pues por eso están ahí esas piezas. ¿A quiénes podrían haber correspondido brazaletes como los que les estoy diciendo, Hugo, Jorge, que conocen aquí Cancún? Bueno, pues a quienes viven en Isla Dorada, a quienes viven en Cumbres, no a quienes viven en Santa Fe, ¿verdad? Entonces, esto de que vamos ahí a encontrar piececitas, no, para nada, ¿eh? Olvidémoslo. Por eso te decía yo, Tania, que esto de las cajas de herramientas, de todo aquello que era el espíritu del Monte de Piedad se perdió. Rafael Donde, que ya también tiene muchísimos años. Y fíjense que parece mentira, pero sin haber surgido con la misma, con esa misma esencia que tenía la casa que fundó Romero de Terreros, pues no tienen las tarifas tan altas en los intereses como las del Monte de Piedad. Pues es lo que les digo, lamentablemente nos están orillando a eso, a que la gente ya vea que es más, ahora sí como lo mencionaban, ya sea como un banco, como cualquier otro lugar agiotista, lamentablemente. Que ni siquiera hay una regulación por parte de Hacienda, ¿eh? Se dan los permisos para las casas de empeño, yo no sé cómo, porque también recordarán que aquí en Cancún nos encontramos con los grandes anuncios, los anuncios muy espectaculares, de allá por la zona esta donde teníamos antes las instalaciones de la televisora, con casas que con el 15% de interés semanal. Entonces, y decían, aceptamos tractores, maquinaria agrícola, no sé qué, autos, con el 15% de interés semanal. Y dice uno, ¿quién les pudo haber autorizado esto? Porque cuando yo era adolescente, cuando era niña, y alguien prestaba al 5%, era un usurero. Y entonces la gente, a los usureros, acostumbraba a denunciarlos y podían llegar a la cárcel. Y la usura con la que hoy trabajan los bancos no merece ni siquiera una llamada de atención, Hugo. Hugo. Sí. Te preguntaba sobre la usura. No escuchaste, ¿verdad? No, creo que tiene problema de recepción de sonido. Sí, casi no te escucho.
Contéstame tú, González Durán. Bueno, Como también eres de mi edad, también sabías de la usura. Antes quien cobraba el 5% era clasificado como usurero y lo podían denunciar y meter a la cárcel. Y ahora esto de los bancos, que es una usura espectacular, en donde te pueden cobrar intereses sobre intereses autorizados por la doña Florero esta. Sí, ya tiene años que es más, los bancos anunciaron que este mes aumentan las tasas de interés por los préstamos que ofrecen. Esto va a impactar naturalmente en la productividad, en la creación de empleos del país, porque resulta prácticamente imposible pagar esos intereses. Pero quienes tienen joyas, relojes y acuden al monte para obtener recursos, se encuentran con lo mismo. Yo creo que van aparejados. Yo lo he comprobado, los intereses del monte son ligeramente más altos que los intereses bancarios. Y yo no me explico por qué los empleados, yo soy amigo de algunos empleados del Monte Piedad aquí, y obviamente ellos, como dice Tania, ellos nada más cumplen pues con su responsabilidad y no pueden, ellos no son los que fijan ni los intereses, ni saben a dónde van las joyas de alto valor que reciben. Son dos cosas que aquí ha dicho Tania muy importantes. ¿A dónde van estas joyas? ¿A dónde van? Y el peligro real de que pudiera ser que desaparezca esta noble institución que fue creada para sin fines de lucro, pero que ahora ya está en el neoliberalismo, Tania, porque sí, ya el neoliberalismo tan denostado, pues está en el Monte de Piedad, ¿no es así? Ciertamente, como usted lo menciona, ¿verdad? Nosotros como base trabajadora sindical, nuestro Comité Ejecutivo Nacional ha dirigido varios escritos a las autoridades de Nacional Monte de Piedad, ahora sí que promoviendo ideas que puedan ser benéficas para la continuidad de los servicios, y la respuesta siempre ha sido ustedes al trabajo, la parte administrativa le corresponde a las autoridades de Nacional Monte de Piedad, cuando en realidad pues volvemos, las administraciones han ido y venido a lo largo de la historia y los trabajadores son los que han permanecido. Hay generaciones que desde abuelos trabajaron en Nacional Monte de Piedad, luego los hijos, luego los nietos y así sucesivamente, porque pues es una tradición, ya se puede decir en algunas familias que si no, ahí tienes a Nacional Monte de Piedad, es una muy buena fuente de trabajo, con la expectativa de que va a ser ahora sí que a perpetuidad, un lugar estable, tranquilo, con un buen ambiente laboral. Y lamentablemente, pues hoy en día se ha tornado un tanto incierto, un tanto triste, el no saber cómo voy a permanecer aquí, hasta cuándo. Y volvemos, nosotros estamos en la mejor intención de que esto continúe, pero necesitamos que se abran al diálogo, que acepten las ideas que por años han mantenido la Casa de Empeño en pie. Como lo mencionaban ahorita, hubo en el 80 y tantos aquel desfalco de Ramírez Limón, y sin embargo los trabajadores fueron los que se abrocharon, ahora sí que como luego se dice, el cinturón, pusieron su mejor esfuerzo para sacar a Nacional Monte de Piedad de la crisis en la que se encontraba. Se pidió un préstamo al gobierno, el cual fue pagado en menos del tiempo estipulado, y Nacional Monte volvió a aflorar hacia la comunidad. Posteriormente, pues han venido otras administraciones que han sabido llevar las riendas de Nacional Monte de Piedad hacia un mejor futuro. Hoy en día vemos que están totalmente enfocados a lo que es perder el sentido y convertirlo en algo totalmente empresarial, con la filial Nacional Monte de Piedad. Y eso que ya no tiene esos temores de antaño
de cuando los valuadores incrementaban el costo de las prendas para favorecer a determinadas personas y que se había convertido también esos espacios de avalúo en una zona de corrupción. Ya no lo tienen, han sido muy exigentes para la contratación de sus valuadores. Entonces, ese peligro ya no lo corren y es cuando va perdiendo más sentido social esta institución. Eso es absurdo. Nos tenemos que ir. Hugo, algo último, por favor. Pues nomás para contestar un poco lo que me preguntaste en relación a las casas de empeño que están cobrando enormes tasas de interés, ¿no? Decías tú del 15%, es a lo que nos va a dejar, a lo que va a dejar a la sociedad, a la población, una probable desaparición del Nacional Monte de Piedad, que ya con las condiciones en las que está operando ahorita, pues ya no resulta tan benéfico, ¿no? Pero está el riesgo y la violación a la ley constante de estas casas de empeño, que lo que es muy grave, Lilia, porque también se convierten en compradoras de robado, ¿no? No hay un control sobre temas. Entonces, eso es lo que no ocurre con el Monte de Piedad. Ojalá que lleguen a un buen arreglo y sobre todo que cambien las condiciones en que está operando, porque tampoco de nada sirve, ¿no? Que se convierta en una institución alejada de los intereses y del espíritu por el que fue creada. Pues sí, pero esto que decías tú de comprar lo robado, incluyendo al Monte de Piedad, porque también considera que sería un absurdo que te pidan, por ejemplo, la factura de lo que vas a empeñar. Un absurdo porque muchas cosas de las que pudieras tener son regalos, o las compró tu marido y tu marido ya se murió, o en fin, hay una serie de circunstancias por las cuales pudieras no tener la factura. De las alhajas, por ejemplo, ¿no? De los géneros, de lo que antes, tal vez otra vez no acababan de pagar la máquina de coser cuando ya la tenían empeñada, en fin. Pero ha sido una situación que ha sido muy aprovechada, en efecto, por los amantes de lo ajeno. Pero ese es otro renglón que no sé cómo podrían regular sin afectar a quienes asisten a estas casas de empeño. Jorge, ¿ya nos vamos? Bueno, ya lástima que ya nos vamos. Una plática muy productiva esta con Tania, porque nos dio luz de cómo funciona una institución que con el paso del tiempo ha ido perdiendo lamentablemente su razón de ser hasta convertirse en una institución financiera, como se rigen las instituciones públicas. Imagínate cómo se rigen los bancos españoles que existen aquí en México. Entonces, ojalá que no traicione su origen y que los trabajadores como Tania la siguen dependiendo, que defiendan los trabajadores no solo su legítimo interés, sino que también defiendan a esta institución para que le siga sirviendo a la sociedad. Tania. Así es la mayor intención de nosotros, que sigamos estando ahí para la gente el día en que necesite y que las puertas de Nacional Monte de Piedad sigan abiertas por muchísimos siglos más. Como abiertas tienen ustedes las puertas de MXN. Y bueno, lamentablemente debo decirte algo. No creo que la Secretaría del Trabajo les ayude en lo más mínimo, ¿eh? Y si llegasen a una situación muchísimo más radical, bueno, pues nomás recordemos que lleva 2 años y fracción la huelga de Notimex, que es la Agencia de Información del Estado, y muchas otras empresas que no han encontrado en la niña esta alcalde, la muchacha inexperta esta, con papá mandón, la respuesta a todos sus requerimientos. Señores, Tania, muchísimas gracias, y ojalá nos puedas informar, por favor, de cómo va todo. Claro que sí. Nos interesa a todos. Claro que sí. Que tengan ustedes buen día y muchas gracias. Al contrario. Gracias, señores. Hugo, Jorge. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Estado de los estados.